De verdad que para nosotros como iglesia es una bendición poder abrir la palabra juntos y en esta mañana no es la excepción. Estaremos hoy estudiando a través de las Escrituras verdades tan fundamentales y tan importantes para nuestra vida que deseamos que éstas puedan a la misma vez ser pueda prepararnos para a lo mejor las conversaciones que podemos llegar a tener más tarde en nuestras reuniones o a lo mejor para el año que viene, esas oportunidades de poder evangelizar y poder ayudar a otros. No a encontrar la solución a sus problemas mediante lo que el mundo ofrece, sino a través de lo que la Biblia nos enseña, a través de lo que Dios nos ha instruido, a través de lo que Dios nos ha hablado, a través de su palabra. Y es que ustedes saben, esta fantasía de este Santa Claus ha sido adoptado por diferentes culturas, por diferentes naciones, por diferentes personas. Y lo interesante es que de alguna u otra manera busca suplantar el mayor regalo. El mayor regalo que la humanidad puede recibir es la salvación de sus pecados. Pero esta figura y esta celebración, el cual los niños, y hablo por supuesto de manera general, los niños de alguna u otra manera son instruidos a esperar, a portarse bien, a poder obedecer con el propósito de que pueda llegar este personaje a traerle sus regalos. Nuestra mente ha sido instruida a lo mejor desde pequeños en algunos casos a poder esperar este día y a poder de alguna manera manipularnos para portarnos bien, así como lo hacían para el premio, ¿verdad? Si comes esto, vas a recibir esto. Bueno, si te portas bien, Santa Claus te va a traer algo. Entonces, básicamente crecemos con esta idea de poder hacer algo para poder recibir algo. Si nosotros nos esforzamos y nos portamos bien, nos va a ir bien y vamos a recibir un regalo. Pero como iglesia, sabiendo que esta es columna y baluarte de la verdad, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, somos llamados a precisamente esto, proclamar la verdad. Y no podemos simplemente adecuarnos, amoldarnos, a adoptar ideas que este mundo enseña, por más nobles o buenas que parezcan. Nosotros tenemos un llamado y es el de poder estar anclados en la verdad para poder proclamar la verdad. De otra manera va a ser difícil. Y la verdad es que al momento de vivir en este mundo y en esta sociedad corremos el peligro de empezar a ser atraídos, seducidos y en algún momento puede ser que empezamos a tambalearnos y a dudar de qué es lo que realmente es bíblico o no. Corremos el peligro de empezar a mezclar historias. Y seguramente más de uno de los presentes alguna vez jugó o ha jugado este juego del teléfono descompuesto. Y es que si tú tienes este círculo, este gran número de personas y empiezan a pasar un mensaje, poco a poco nos damos cuenta que este mensaje empieza a distorsionarse. Y tal vez alguno de ustedes recuerda situaciones muy graciosas, pero en otras ocasiones puede ser realmente el mensaje opuesto a lo que originalmente se transmitió. El mundo gira alrededor de estas premisas. El que se porta bien recibe un regalo. Y luego, a final de cuentas, todos reciben el regalo porque pues no somos capaces de negar el regalo a un niño, dicen algunos. Hermanos, llega el punto donde podemos confundirnos y empezar a mezclar. ¿Será que la salvación es para los que se portan bien? ¿Será que Dios ve lo bueno que hay en nuestros corazones? ¿Será que el espíritu de la Navidad es algo que realmente debemos usar para compartir el evangelio? ¿O será que las premisas en que tanto el mensaje de salvación como el mensaje de Santa Claus son completamente distintas y opuestas? ¿Cuáles son las presuposiciones? ¿Cuál es el entendimiento? ¿Cuáles las verdades que están fundamentando o anclando ambos campos? ¿Será que podemos reconciliar o será que son completamente opuestas? En este pasar de los años, en este muchas veces engaño de nuestro propio corazón de que creemos haber entendido todo, ayer justamente escuchaba esto de una persona, ¿qué nos pueden enseñar a nosotros si nosotros tenemos la experiencia? Y esto es algo común y es un peligro el cual no queremos que la iglesia se deslice hacia él.
el pararse, el anclarse y pensar que conocen todo. Y es por eso que en esta mañana buscamos poder adentrarnos al mensaje de la salvación, al verdadero corazón de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué, hermano? Para que puedas tú ser afilado, para que tu corazón pueda estar bien anclado en verdades bíblicas, para que en el momento que se dé la oportunidad tú puedas dar una respuesta basada en lo que la Biblia enseña y no en lo que a lo mejor, en lo que me enseñaron o en lo que siempre he creído. Todas esos tres escenarios pueden ser arenas movedizas, pero si nosotros no tenemos un capítulo y un versículo para lo que estamos compartiendo, estamos en graves problemas. Por lo tanto, que nuestra fe, que nuestro comportamiento, que nuestras conversaciones, que nuestro testimonio, que nuestras vidas puedan reflejar un compromiso genuino y verdadero con el mensaje de salvación, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor pasaje para hablar acerca de esto que Juan capítulo 3, versículo 16. Así que en esta mañana me gustaría que pudiéramos tomar nuestras Biblias y pudiéramos adentrarnos y estudiar juntos Juan capítulo 3, versículo 16. Además, seguramente más de uno de los presentes ya lo tiene memorizado, por lo cual no será difícil el poder citarlo de memoria en las diferentes reuniones que se avecinan. Ya no estará la excusa de no me acuerdo dónde está en la Biblia, ya no me acuerdo cómo va. En Juan capítulo 3, hermanos, versículo 16, encontramos dos verdades fundamentales que se convierten en el regalo más preciado para la humanidad. Hoy estudiaremos dos verdades fundamentales que se convierten en el regalo más preciado para la humanidad. Y la primera de ellas la encontramos y la titulamos El amor de Dios. La primera parte del versículo la estaremos estudiando bajo el encabezado El amor de Dios. Y posteriormente estaremos hablando acerca de el rescate del Hijo. El rescate del Hijo. Primeramente hablaremos del amor de Dios y posteriormente vamos a adentrarnos y estudiar juntos acerca del rescate del Hijo. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, en esta mañana nuevamente agradecidos por tu misericordia y por tu gracia, anhelamos el poder crecer, Señor, en un entendimiento y un conocimiento de tu palabra para poder dar fruto para tu gloria. Entender este maravilloso regalo, poder compartirlo con nuestras vidas, con nuestros labios, Señor, y vivir en armonía, Señor, a este precioso y maravilloso don divino que solo puede provenir de ti, Señor. Gracias por esta verdad, gracias por tu palabra. Permítenos, por favor, estudiarla. Permíteme, Señor, ser fiel en la exposición de este pasaje, en el nombre de Jesús. Amén. El amor de Dios. Si hay algo que este versículo, si hay algo que este pasaje nos recuerda, primeramente, es un amor, porque de tal manera amó Dios. Y lo primero que debe venir a nuestra mente al leer esto es comenzar a hacer preguntas. Hermano, nos acercamos al texto, por supuesto, en humildad, con respeto, con devoción, pero buscando extraer de él estas verdades. Porque de tal manera amó Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios? Porque algunos podrían decir, entonces no tenía tanto amor antes. Porque de tal manera, parece a lo mejor para algunos en la traducción dar la idea de que el amor de Dios se incrementó en un momento cuando envió a su Hijo. Te pregunto yo, ¿es eso bíblico? Ponte tú en la silla, en esta reunión hoy por la noche, donde tus amigos y familiares saben que tú eres cristiano y vienen y te dicen, oye, entonces este famoso versículo, porque de tal manera amó Dios, significa que pues su amor fue incrementándose, ¿verdad? ¿O qué es lo que significa? ¿Cómo puedes explicarlo? Más de alguno a lo mejor ahí empieza a decir, ya déjame voy a sacar el pavo, ¿verdad? Déjame voy por la pierna, déjame voy por los tamales, tengo que ir al baño. ¿Sufre acaso cambios Dios?
Y es por eso, hermanos, que te comento y comenzábamos hablando de esto, este problema del teléfono descompuesto. Sí, yo me acuerdo que en la escuela dominical, yo me acuerdo que mi papá me decía, no, que tú te acuerdes lo que la palabra de Dios dice y que esta palabra realmente esté ahí, presente en tu vida y esperemos en tu celular también. Para que al menos puedas decir, oye, ahora ya tampoco hay excusa. Híjole, no traigo mi Biblia, hermanos. Eso ya quedó en el pasado. Porque de tal manera amó Dios. ¿Qué significa esto? ¿Y quién es este Dios? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de este Dios? Vean ahí conmigo, hay un énfasis en la intensidad, pero no podemos ignorar la manera en que se expresa este amor. Si tú te das cuenta, en los versículos anteriores, versículos 14 y 15 del mismo capítulo 3, se nos habla de que Moisés levantó la serpiente en el desierto y así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Ya estamos hablando, para algunos de ustedes seguramente empieza a hacer clic, por supuesto, apuntando hacia la crucifixión. Pero antes de llegar ahí, nos tenemos que dar cuenta que en el contexto, al momento de presentar este suceso, de creer en el Hijo y de que tiene que ser levantado, viene de la mano con el mensaje de este amor. Y tú y yo sabemos, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. Él es la definición de amor. Cuando buscamos definir amor, tenemos que inevitablemente llegar a la persona de nuestro Dios. Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde tenemos esta comunión perfecta y donde tenemos esta armonía gloriosa que además nos muestran el verdadero amor. Hace un par de domingos estuvimos estudiando acerca del amor que debemos de tener hacia nuestros enemigos. Y ahí se presentaba esta palabra ágape, que nos habla de un amor sacrificial, de un amor divino, de un amor supremo, de un amor radical. Y es este amor el que Dios está mostrando al mundo. Es este amor que Dios ejemplifica, que Dios mismo es la definición de esto. Pero la palabra de Dios nos enseña que además de esta perfección, de este atributo, de su carácter amoroso, Él también es autoexistente. ¿Y qué quiere decir esto? En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Él se presenta y le dice a Moisés, yo soy el que soy. No hay inicio, no hay final, Él es un Dios eterno y Él no depende de absolutamente nada ni nadie. Lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, si nosotros queremos ser bíblicos y dejar de depender de nuestra manera de poder articular la respuesta ante el cuestionamiento de quién es Dios, debe inevitablemente llevarnos a meditar en lo que la palabra de Dios dice. Él es el creador de todo. Él es el que extiende los cielos y la tierra sin ayuda. Isaías 44, versículo 24. Él no necesita ayuda para absolutamente nadie, para absolutamente nada. Él es autoexistente. Nuestro Dios es eterno. Salmo 90, versículo 2. Él es eterno. No hay absolutamente nada que pueda hacernos entender o pensar de que Él no estaba en algún momento. Es más, tú y yo leemos Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios. ¿Eso qué quiere decir? En nuestro entendimiento del principio, Dios ya estaba ahí. Esto también resulta importante tenerlo en cuenta. La Biblia no comienza explicándote a tu razonamiento o a mi razonamiento o con ejemplos o con justificaciones de cómo es que Dios existió o de dónde viene su origen. No, la Biblia simplemente comienza afirmando que Él ya estaba ahí. ¿Por qué? Porque Él es eterno. La Biblia no la utilizamos como una especie de manual para poder resolver todas las supuestas dudas existenciales del hombre. No, el hombre mismo ya viene creado a la imagen del Dios eterno, de manera que para él, para el hombre, es evidente el eterno poder y deidad de nuestro Dios, porque desde la creación Él lo ha hecho evidente, Romanos capítulo 1. Y no solo eso, sino que en sus corazones Él ya ha puesto su ley, nuestras conciencias. Sabemos aquello que es bueno, sabemos aquello que es malo. Hermanos, no solo nuestro Dios es autoexistente, no solamente nuestro Dios es eterno, sino que nuestro Dios es inmutable. Nos lo dice Santiago, pero también nos lo dice Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Él no es como nosotros. Él no cambia.
Él siempre ha sido eterno, por más redundante que se escuche eso, pero Él es eterno, Él es autoexistente, no necesita de absolutamente nada, Él es inmutable, Él siempre es y ha sido omnipotente y será omnipotente. Isaías 14, versículo 27. Sus propósitos se cumplen, lo que Él ha declarado va a tener lugar. Este es el Dios del cual Juan capítulo 3, versículo 16 nos está buscando presentar. No podemos aislarlo. Si algo Yahweh, el Dios de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, ha determinado, no hay nadie que lo pueda frustrar. Isaías capítulo 14, versículo 27. Por lo tanto, tan solo en lo que hemos avanzado hasta ahora podemos darnos cuenta y entender que bíblicamente nuestro Dios, al ser inmutable, omnipotente, eterno, autoexistente, ese amor que ha mostrado a la humanidad no es que un día simplemente creció, sino que Él siempre ha mostrado ese amor y que Él no sufre cambio, Él no está mejorando con el tiempo. Él no está viendo cómo funciona el mundo para poder empezar a utilizar su plan B o su plan C. El plan de Dios es el que se ejecuta. Lo acabamos de leer hace un momento en Isaías 14, 27. Él es un Dios bueno. Salmo capítulo 100, versículo 5. Isaías capítulo 6 nos habla que Él es un Dios santo, santo, santo. Y esto debe hacernos temblar, porque delante de Él no hay absolutamente nada, ni la más mínima referencia al pecado que pueda existir delante de su presencia. Y eso ya empieza a ser un problema para nosotros. Pero vamos a continuar. Él es santo, completamente apartado, y Él es completamente justo y bueno. Lo estuvimos estudiando también la semana pasada. Nos habla de la justicia de Dios. Salmo capítulo 89, versículo 14. Él no tendrá por inocente al culpable, pero Él ha mostrado su misericordia. Él es un Dios que habita en lo alto y sublime. Isaías 66, Isaías 57, 15. Él es el alto y sublime, pero que de igual manera habita con el quebrantado y el humilde de espíritu. En la teología se nos habla de la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Él es un Dios que trasciende, que está completamente mucho más allá de nuestro entendimiento, pero a este Dios le ha placido el poder acercarse con aquellos que son humildes y que tiemblan a su palabra. Y es así como empezamos a reconciliar estas situaciones tan complejas. Porque a veces decimos, ¿cómo la Biblia nos habla de que Dios es un Dios celoso y vengador? Nahum capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo es que es un Dios y muestra su ira, pero a la vez es amor? Porque ambos pueden ser reconciliados, porque su ira es justa, su ira es amorosa, y porque ese amor de igual manera es justo y misericordioso. Esto explota nuestras cabezas. Exactamente, porque nuestro Dios es mucho más grande que nuestras cabezas. Y por más brillante que puedas creerte, por más genio que puedas pensar que eres, nuestro Dios está por encima de todo entendimiento que podamos tener. Y eso es precisamente aquello que nos debe llevar a adorar. Porque ni tu capacidad ni mi capacidad tiene la manera de poder tal vez comprender en su totalidad todo esto, pero no somos llamados a entenderlo. Y me voy a adelantar al final del Juan capítulo 3, versículo 16. Somos llamados a creer en Él. Porque si yo no lo entiendo, eso significa que genuinamente hay algo que está más allá, que excede mi conocimiento, y yo confío plenamente en el plan glorioso y en su carácter poderoso de nuestro Dios. Él es un Dios veraz. Él es un Dios que guarda a los que aman, pero que de igual manera destruye a los impíos. Salmo 145, versículo 20. Este Dios amó de tal manera al mundo. Pero, hermanos, sin poder escapar de una realidad. Salmo capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo. Salmo 7, 11. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del carácter de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Dios. De que Él mostró ese amor
que va en completa armonía con todos sus atributos que acabamos de estudiar. Su santidad, su justicia, su omnipotencia, su omnisciencia, su soberanía, su misericordia, su bondad, su justicia, su ira. Hermanos, conocer el carácter de Dios, conocer sus perfecciones, conocer su palabra, ¿sabes qué? Te va a librar de querer jugar a ser el abogado de Dios. Porque muchas veces eso es lo que sucede también. Como que te sientes que te están atacando por todas partes, haciéndote ver aparentes contradicciones de Dios, y tú estás ahí sentado queriendo hacer atractivo a Dios a los ojos de la gente. Y esa no es nuestra labor. Nosotros no estamos llamados a ser abogados de Dios porque para empezar Dios no necesita que lo defendamos. Su palabra da testimonio acerca de Él. Su creación da testimonio acerca de Él. Nosotros no somos quién, ni tenemos los mejores argumentos, como lo hemos venido diciendo ya en varias ocasiones. Imagina un juzgado. Parece ser en ocasiones que el que está sentado en la silla de los acusados es Dios y que es nosotros como supuestos abogados que estamos buscando presentarle al mundo evidencias para poder mostrar la inocencia o la existencia de Dios. El mundo está sentado ahí como juez y nosotros supuestos abogados, y es Dios quien está sentado ahí. Algo está mal. Es Dios quien debe estar sentado ahí. Y es el hombre que está siendo acusado. El mundo. Tenemos que empezar a entender y darnos cuenta, hermanos, que si no conocemos a nuestro Dios, no tenemos absolutamente nada que compartir y no tenemos siquiera un entendimiento, ni podremos explicar un pasaje como este, que por más veces que lo hayas repetido en tu vida, posiblemente como ese teléfono descompuesto, has sufrido varios cambios a lo largo de, y ahorita tal vez hasta estás en duda de lo que realmente significa. En ocasiones queremos hacer que Dios sea atractivo para el mundo, cuando ese no es nuestro papel, no es nuestra función. Dice Isaías capítulo 45, versículo 21 y 23, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno fuera de mí. Isaías 45, 21. Mirad a mí, versículo 22, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Primeramente me gustaría que pudiéramos meditar en lo exclusivo que es el mensaje de Dios. No hay Dios fuera de él. No hay más Dios que yo, dice el Señor, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Es exclusivo el mensaje. Y es por eso que es un mensaje que divide, que confronta, porque no te está dando una segunda opinión, no te está dando una segunda posibilidad. O estás o no estás, o aceptas o rechazas. No hay medias tintas, no hay tibieza aquí. Lo interesante también resulta al final del versículo 23, donde se nos menciona que ante él toda rodilla se doblará y toda lengua le jurará, dice. Y esto en más de alguno de los presentes seguro también ya empieza a sonar alarmas, ¿verdad? Porque esto lo vemos precisamente en las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, acerca de un personaje del cual en un momento más estaremos hablando. ¿A quién amó Dios de esta manera tan misericordiosa, tan justa, tan santa, de esta manera amorosa y congruente con sus perfecciones? ¿Quién fue el objeto de este amor? El mundo. Es lo que nos dice el capítulo 3, versículo 16 de Juan. Ahora, los judíos sabían del amor de Dios por Israel. Habían leído el Antiguo Testamento. Pero aquí la enseñanza trasciende esta nación y la enseñanza nos habla de que es un amor de Dios por el mundo. Y aquí también puede llegar a darse la interpretación de decir, sí, es que mira qué grandioso amor Dios tuvo por toda la humanidad. Mira a los japoneses, a los chinos, a los africanos, a los europeos, a los americanos. Mira cómo abarcó un periodo tan grande de la historia. Mira cómo ama a tantos. Por eso dice, de tal manera amó Dios. Y le decimos a las personas, mira, por eso de tal manera amó Dios. Está mostrando ese amor.
Pero ¿cómo utiliza la palabra mundo el apóstol Juan? Y ahí mismo en el Evangelio de Juan, tan solo voy a dar algunos ejemplos, pero ahí en Juan capítulo 7, versículo 7, se nos dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Es decir, Juan capítulo 7, versículo 7, al momento de estar usando la palabra mundo, no lo está usando en una connotación positiva, sino en una connotación negativa. Sus obras son malas. Juan capítulo 14, versículo 27, dice nuestro Señor Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Está comparando la paz que Jesús ofrece, que proviene de Dios, y la paz que proviene del mundo. Se nos está hablando acerca del mundo en un contexto positivo o negativo. Negativo. Juan 14, versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No tiene nada con Dios. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El mismo enemigo, el mismo diablo. Dice Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, hablando a sus discípulos, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Porque si fuerais del mundo, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tan solo en estos 4 pasajes hemos podido apreciar que el mundo no es exactamente algo muy positivo, sino que hay un énfasis y una repetición o una continua referencia a la maldad de este mundo, a la oscuridad de este mundo, al odio de este mundo, a la falsa paz de este mundo. Por lo que el énfasis de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16, no es la gran cantidad de personas de toda la historia de la humanidad. Estamos hablando del carácter de Dios al mostrar un amor tan grande a un mundo perverso y lleno de maldad. Ese es el amor de Dios. Ay, no, es que mira cuánta gente mostró su amor, Dios. No. Mira ese amor entendiendo tu vida, lo que eras, cómo vivías y aún cómo el mundo continúa bajo la influencia del príncipe de este mundo en sus delitos y pecados. Aún con todo eso, Dios mostró su amor. Y no es la opinión más popular. Difícilmente se van a querer acercar personas y vamos a decirles en esta Navidad que el mundo es un mundo lleno de oscuridad, corrupto y podrido, que no tiene solución a menos de que vengan al mensaje de salvación en Cristo. No es algo que el mundo quiera aceptar. Y te lo pongo muy fácil. ¿Cuál es la opinión de este mundo? Dicen algunos: somos más los buenos. Vamos a hacer la diferencia porque somos más los buenos. Otros dicen: mira qué lindo corazón tiene esa persona. Pues podrá ser muy lindo el corazón, en tu opinión, podremos ser aparentemente más los buenos, pero sin Cristo, tanto el corazón lindo como la persona se va a la perdición misma, a la perdición eterna. Porque Dios es un Dios justo. Génesis capítulo 6, versículo 5 comienza básicamente animándonos a ver la realidad del hombre. Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Concebidos en pecados, Salmo 51:3. Desviados desde el vientre, Proverbios capítulo 22, versículo 15. El malo desviado desde el vientre, dice el salmista en Salmo 58:3. Tanto Salmo 51:3 como 58:3 como Proverbios 22:15, desde el Antiguo Testamento nos está reafirmando aquello que le habíamos leído ya en Génesis capítulo 6, versículo 5. Qué engañoso es el corazón, Jeremías 17, versículo 9. Que así como el apóstol Pablo lo menciona en Romanos capítulo 6, versículo 17. El hombre es esclavo del pecado. Y así como comienza también el Romanos capítulo 3, no hay justo, no hay uno solo, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición del mundo. Esclavitud en el pecado, muertos espiritualmente,
Y no solo eso, Efesios capítulo 2, versículo 3 nos dice que éramos por naturaleza. El apóstol Pablo no tiene muchos problemas para poder usar estas palabras y afirmarlo de manera categórica. Dice Efesios capítulo 2, versículo 3, que éramos por naturaleza hijos de ira, al igual que los demás. ¿Quieres levantarte el cuello, decir que somos más los buenos, apartados de Cristo? La persona está muerta en sus delitos y pecados, su corazón está continuamente pensando en el mal, es hijo de ira. Y de una manera más clara, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 nos lo explica de la siguiente manera. Y básicamente presenta a Adán. Y tú y yo conocemos a Adán, hemos escuchado acerca de Adán. Por eso es tan importante afirmar Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1 hasta el 11, la creación. Porque tanto los autores del Nuevo Testamento en diversas ocasiones hacen referencia, como el mismo Jesús, hace referencia a, por supuesto, la narrativa histórica de Génesis. Y vean ahí conmigo en Romanos capítulo 5, cómo se nos habla acerca de una realidad que apunta al Edén. El pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán. Y vean el versículo 18 de Romanos capítulo 5. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de la vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tenemos una realidad en Romanos capítulo 5 y es Adán y Cristo. Y por supuesto nos estamos adelantando un poco, pero está bien. El pecado de Adán trajo consecuencias. Él es nuestro representante. Y su pecado causó trágicos resultados a la vida de la humanidad. Lo podemos ver ahí, Génesis capítulo 6 y Salmo 51, Salmo 58. El pecado está ahí. Ahora por naturaleza somos hijos de ira. Dirán algunos, pero qué injusto. ¿Por qué? Antes de que empieces, acabamos de estudiar acerca del carácter de Dios, ¿verdad? Y uno de ellos es que Dios es justo. Entonces, si tú tienes un problema con lo que la Biblia enseña acerca del carácter de Dios, el problema no es Dios, el problema eres tú. El problema es tu soberbia y tus ganas de siempre tener la razón y que las cosas se hagan en tu aparente sentido de justicia, el cual está manchado por el pecado, solo como dato. Por lo tanto, el pecado de Adán nos afectó a la humanidad. Y dirán algunos nuevamente, pero eso no se vale. Bueno, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, pero por la justicia perfecta de uno, también son declarados justos aquellos que se cobijan bajo sus alas. Es decir, aquellos quienes se encuentran en Cristo, el segundo Adán, quien cumplió perfectamente la ley, el perdón de sus pecados y su justicia imputada a tu favor. ¿Quieres tú presentarte delante de Dios en base a tu justicia y querer salir inocente de ahí? Créeme, es imposible. Necesitábamos un Salvador. Porque de esa misma manera que Adán falló en cumplir los mandatos de Dios en el huerto y por supuesto en desobediencia, vino el segundo Adán, 1 Corintios 15, y lo estaremos leyendo un poco más adelante, a cumplir la ley. Y ahora por su justicia, por sus llagas, Isaías 53, somos nosotros curados. Pero antes de llegar ahí, tenemos que entender la gravedad del problema, porque así de grande y terrible es el problema, así de complicado es el diagnóstico. Y sin una comprensión correcta del problema, sin una comprensión correcta del diagnóstico, no podemos entender la gravedad de la situación. Y lo leemos muy superficialmente y lo creemos muy a la ligera. Y no viene a nuestros corazones un entendimiento correcto de que la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que le depara a este mundo si no doblega
sus rodillas y encuentre en Cristo la salvación de sus pecados. Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque por las obras de la ley, ningún hombre puede ser justificado. La ley vino a ser nuestro ayo, lo estudiamos también hace unas semanas. Romanos capítulo 3, versículo 20, viene a ser a través de la ley que nosotros entendemos el pecado. Es nuestro tutor, porque la ley muestra nuestro fracaso y nuestras fallas de poder cumplirla, y por eso es que tenemos que recurrir a alguien que sí logró cumplir la ley de manera perfecta. Y es ahí donde llegamos al segundo encabezado de nuestro estudio, el rescate del Hijo. Y así lo tenemos que entender, un rescate eficaz, un rescate divino. La venida del Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, un regalo de Dios. Proviene de Él como una respuesta al problema. Su Hijo unigénito, su único Hijo, aquel que procede del Padre, aquel que viene del Padre, el Hijo eterno. Juan capítulo 1, en el verbo, o en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. El Hijo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo sabemos, Colosenses capítulo 1, Hebreos capítulo 1, todas las cosas en Él subsiste, y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y eso, hermanos, nos debe llevar a ver el pesebre y a maravillarnos y darnos cuenta que aún ahí Él estaba sosteniendo el universo y todas las cosas por la palabra de su poder. No seamos otra vez guiados por ay, qué tierno, sí, qué bonito. Estamos hablando del Dios santo, 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 que se encarnó. Pero antes de llegar, fue anunciado. Y como lo hemos estado estudiando en la escuela dominical, la salvación y aquel que vencería a la serpiente fue anunciado de tiempo atrás. Hermanos, solamente conociendo el carácter justo de Dios, solamente Dios hecho carne es quien podría pagar el precio, vivir esa vida perfecta y soportar el castigo por el pecado. No había otra solución. Y eso implicaba al Padre enviar a su Hijo amado. Algo que en nuestro entendimiento humano ya debe de hacernos prender las alarmas. Porque ¿cuántos de los presentes estaríamos a hacer eso? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a eso? Sobre todo considerando que por los que Él va a ir a morir son unos malagradecidos. Son un montón de personas que una y otra vez se han rebelado contra su ley, que una y otra vez han mostrado que aborrecen, que odian la ley y que anhelan buscar hacer su propia voluntad. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, es nuestro Dios quien dice que de la simiente de la mujer vendrá quien le herirá en la cabeza, que le herirá en el calcañar. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablando de la serpiente y la simiente de la mujer y por supuesto la serpiente. Es decir, habrá un golpe fatal, mortífero, habrá una victoria total, profunda. A pesar de este sufrimiento que estaba a punto de pasar a lo largo de la historia de la humanidad, fracaso tras fracaso, pecado tras pecado, pero hay la promesa de aquel que vendría de la simiente de la mujer que vencería finalmente a la serpiente. Deuteronomio capítulo 18, también nuestro Dios les dice que levantará un profeta y pondrá sus palabras en su boca, dice el Señor, y lo que él hable vendrá de parte de él, y el que no oyere sus palabras, yo le pediré cuenta. Y es así como nosotros vamos avanzando en la progresión y vámonos dando en la progresión del Antiguo Testamento y nos vamos dando cuenta que nuestro Dios siempre ha mostrado y siempre ha permanecido en este plan de proveer
y de cumplir sus promesas. Y es por eso que llegamos a pasajes que son muy recordados en estos tiempos. Isaías 7, Isaías capítulo 9. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El pueblo que andaba en tinieblas, Isaías 9, versículo 2, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vendrá un luz, vendrá Emmanuel, vendrá un hijo, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías una y otra vez empieza a mostrarnos la identidad de que en el capítulo 6 nos dice que es santo, santo, santo. Y conforme avanzamos en el capítulo 7, en el capítulo 9, se nos hablan de todas estas promesas gloriosas. Pero empezamos a llegar a Isaías capítulo 52, cuando se nos habla de que su siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado y puesto muy en alto. Y de igual manera, como leíamos hace un momento con respecto a Isaías 45, donde Dios habla que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, ahora llegamos aquí a Isaías 52, donde se nos habla que este siervo de Dios será exaltado, engrandecido y puesto muy en alto. Nuevamente, dos referencias a la llegada y al justo juicio también que vendrá del Mesías. Pero Isaías 52, como ustedes saben y no me dejarán mentir, viene antes de Isaías 53, y es en Isaías 53 donde encontramos este momento cumbre, donde empiezan a desarrollarse más detalles con respecto al siervo del Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, dice el versículo 3, experimentado en quebranto. Versículo 4, Él llevó nuestras enfermedades, Él cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Versículo 5, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo por nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Y si queremos recordar la gravedad del problema, y si queremos recordar el diagnóstico de este mundo, vamos al versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Yahweh, el Señor, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué fue lo que aportaste tú? ¿Qué fue lo que aporté yo? Pues nada, descarriarnos. Nos apartamos cada cual por nuestro camino. Esa es nuestra condición, ese es el diagnóstico. Pero Dios tenía un propósito de todo esto. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Versículo 10, el Señor quiso quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Y vean ahí conmigo el versículo 11. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. El siervo de Isaías 52. Y por supuesto, comenzando a unir los puntos de lo que se nos ha venido hablando. Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y como lo hemos estudiado en Hebreos, Cristo, el sumo sacerdote, el mayor y más excelente de todos, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y ahora aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Él entregó a su Hijo amado, Dios entregó a su Hijo amado, y Él lo había venido anunciando. No fue una situación que simplemente surgió a raíz del problema, de la gravedad del problema. No, ya lo había venido anunciando. Es su plan perfecto. Pero para poder llegar a lograr esta obra, Él tenía que ser, Gálatas capítulo 4, versículo 4, nacido de mujer,
y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El nacimiento virginal importa. Lo que este mundo aparentemente celebra en estas fechas, pero que nosotros debemos de tener mayor consideración. El nacimiento virginal importa, porque nuestro Dios, porque nuestro Señor Jesús no es ni carga los efectos de la caída por Adán, porque no es un descendiente de Adán. Él es el segundo Adán, y como lo hemos venido diciendo en Romanos capítulo 5, así como Adán falló por su pecado, es que nosotros llevamos estas consecuencias. Así por la justicia de Cristo es que nosotros podemos tener esperanza. El nacido de mujer, nacimiento virginal, tiene importancia porque nos reafirma el plan perfecto de Dios. No hay necesidad de intervención humana, no hay necesidad de intervención de hombre. Y así es como nuestro Salvador vino a nacer. Anunciado de tiempo atrás, pero viniendo a poder abrir y dar a conocer el camino a Dios, el camino al Padre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, cualquier persona. La invitación está ahí para que la gente pueda entender y escuchar, pero es necesario creer en Él, creer en Jesús como el Hijo de Dios, porque es lo que afirma la Biblia, creer en Él como el Verbo, como el Salvador, como el Hijo unigénito, porque creer en Él implica ser congruente con este entendimiento de lo que la palabra de Dios enseña. Y si somos congruentes con lo que la palabra de Dios enseña acerca de Él y decimos que creemos en Él, eso nos debe llevar a nuestras rodillas, a humillarnos y a rogar por su perdón, rogar por ser reconciliados con Dios a través de la obra de Cristo. De lo contrario, eso no es creer. Y eso es algo que necesitamos nosotros nuevamente recordar. Hoy en día podrán decir, yo creo en Dios, Diosito, yo creo en Jesús, pero no creen en el Dios de la Biblia, creen en el Dios de su propia conveniencia. Aquel Dios que les hará quedar bien en frente de las personas en una conversación familiar. Pero otra vez, tengamos cuidado de estar prestando atención y mezclando verdades con mentiras de este mundo. Tengamos cuidado del teléfono descompuesto. Cortemos ahí la línea y vengamos a la palabra, porque la palabra nos enseña que creer genuinamente en Cristo implica un entendimiento correcto de quién es Él. Y no puede haber no puedes venir delante de Él, que tus ojos sean abiertos, que tú puedas ver, ser resucitado, ser traído a la vida y continuar en tus delitos y pecados, porque es un milagro lo que sucede, el nuevo nacimiento. Solamente puede venir de parte de Dios. Sí, por supuesto, habrá quienes lo rechacen, pero la Escritura nos enseña que nunca fueron creyentes, que nunca fueron genuinamente traídos a la vida, que nunca fueron genuinamente nacidos de nuevo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No creer en Jesús trae consecuencias. Y eso tampoco es algo que nos guste hablar en el mensaje de la Navidad. Ay, qué bonito pesebre, ay, qué bonito niño, ay, qué bonito los magos, qué bonito los pastores. Sí, pero no creer en ese niño que está ahí va a traer consecuencias trágicas a tu vida. No creer en lo que sucedió, el milagro de la venida de Dios hecho hombre. Si eso no conmueve tu corazón, es que estás cada vez más cerca del mismo infierno. No rendirse ante Jesús es aferrarte a tu pecado, y aferrarte a tu pecado implica en que tú eres el responsable de tus decisiones. Porque a pesar de la evidencia y porque a pesar de su palabra, tú continúas buscando y anhelando cumplir tus propias ambiciones. Porque así como en Adán todos mueren, 1 Corintios 15, 22, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 45, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Es una enseñanza que viene una y otra vez. En Cristo, en Jesús,
el segundo Adán, es que tú y yo podemos tener esperanza. Porque lo que el primer Adán falló, es Jesús quien ha venido a cumplirlo de manera perfecta. Pero no olvidemos quién es Jesús, el Hijo de Dios. Y no olvidemos quién es Dios y su carácter. Y ese amor tan grande. Ese amor tan grande al diseñar este plan de redención. Y nuestro Señor Jesucristo en obediencia perfecta y en la hora de humildad más grande, maravillosa, venir a esta tierra. Y ahora sí, como dice Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, así como Moisés levantó a esta serpiente, así nuestro Señor Jesús siendo levantado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y la serpiente fue maldita en el jardín, ¿recuerdan ustedes? Y fue levantada también ahí para salvación, para curar a los israelitas. Nuestro Señor Jesús fue hecho maldición, porque el que no conoció pecado, según de Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. Sí, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2, capítulo 3 al 7. Y sí, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. El amor de Dios conquistó. El amor de Dios es evidente. El amor de Dios trasciende y nos lleva a nosotros a darnos cuenta de qué equivocados estamos muchas veces al querer definir el amor en base a nuestro entendimiento, nuestras palabras. El amor de Dios va mucho más allá, a un punto en que viendo lo que fuiste, lo que fui, lo que soy, lo que eres, y los pecados que vas a cometer aún en el futuro, y los que yo voy a cometer, Él mostró su amor y su perdón por sus hijos. Conociendo de dónde nos ha sacado, conociendo nuestros errores, conociendo la oscuridad y el rechazo, aún mismo que Jesús viviría durante su tiempo en esta tierra. El plan de redención sobrepasa y borra toda maldad para sus hijos. Pero este Jesús un día juzgará al mundo con justicia. Y como dice Filipenses capítulo 2, y lo hemos estado viendo a lo largo de Isaías, toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar. Este es el niño de Belén. Por eso es importante que no mezclemos historias, que cuando hablemos del nacimiento de Jesús, inevitablemente hablemos del amor de Dios e inevitablemente hablemos del rescate del Hijo. Porque podemos caer en el juego del teléfono descompuesto, podemos caer en el juego de este mundo, podemos acomodar el mensaje, podemos confundir la verdad, podemos suavizar el problema y no somos llamados a suavizar el problema. La verdad no está dentro de las personas, solamente que hay que buscarla. No, la verdad no está ahí. La verdad no está en la sociedad y la esperanza no está en el siguiente gobernador, en el siguiente alcalde, en el siguiente presidente. Este mundo no va a mejorar. Lo leemos en la palabra de Dios. Sí, es verdad, el Señor puede mostrar su misericordia y ayudarnos o ayudar a que se vaya aplazando un poco,
pero inevitablemente las consecuencias del pecado y del orgullo continuarán trayendo catastróficas consecuencias a la sociedad. Jesús es la verdad y es a Él a quien necesitamos escuchar. Y es a su palabra, precisamente, a la que tenemos que voltear a ver en momentos como este. Y que el Señor, mediante su palabra, nos ayude, nos impulse, nos confronte para vivir vidas santas y agradables delante de Él. Vidas que proclaman su nombre y vidas que genuinamente entienden y viven a la luz del amor de Dios por esta humanidad. Y atesoran, valoran y tienen en gran estima como lo más preciado en su vida el rescate de su Hijo, del Hijo de Dios, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el Señor nos dé gracia y nos permita poder cumplir su propósito en esta tierra y proclamar sus verdades cada minuto de nuestra vida.